municipal y regional. Contamos con la participación del doctor Fernando Fabricio Urbina Linares. El doctor Fernando Fabricio es abogado por la Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en maestría en gestión pública. Es presidente de la Comisión de Vivienda, Saneamiento y Construcción del Colegio de Abogados de Lima. Es docente, agente inmobiliario, árbitro, periodista, gestor público, gestor de intereses, asesor parlamentario, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, Inmobiliario, Registral, Agrario y Derecho de Aguas. Fue subgerente de ventas de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho el año 2022. Es asesor legal de CONACO. Tiene experiencia en gestión pública en el sector MINAC, Minintel, MINCUS y como asesor de la Comisión de Constitución del Congreso. Vamos a dar la bienvenida al doctor con un fuerte abrazo, el doctor Fernando Urbina Linares. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, ilustres colegas. Para mí siempre es un honor poder reflexionar algunos temas con usted, con nuestro gremio, y más en esta coyuntura tan difícil para nuestro país, tan dolorosa, ¿no?, que expresa una dualidad en el país. Quieras o no, lo que está ocurriendo ahorita, no somos ajenos, hasta me he demorado para venir. Esto siempre pasa por mi oficina en Carabay, las protestas. Pero en realidad es muy doloroso y es parte de una crisis de representación que tiene el país, de representación política, de deslegitimación del Estado, de precariedad. Cuando hablamos de democracia, el concepto de democracia tiene dos ámbitos: el ámbito de los valores y el ámbito de las reglas. Nosotros no hemos interiorizado prácticas ni valores. Las prácticas las podemos ver en las asambleas de cualquier parte de nuestro país, vecinal, local. No se sabe parlamentar. Curiosamente, ese fue un tema. Yo he sido asesor del Parlamento, profesor de la bancada aprista de la CPA, estuvo el presidente el doctor Alan García, y algo que me fascinaba era el debate parlamentario. O sea, la esencia del debate parlamentario, la capacidad de debatir, de argumentar, de exponer, de representar las diversas pluralidades del país, más allá de los errores y grandes errores que tiene todo gobierno. Pero en ese momento había un parlamento que debatía, que ponía problemas, que conducía al país, ¿no? Entonces, a pesar que muchos líderes importantes del país no estaban ahí, el parlamento tiene que ser una caja de resonancia de los problemas nacionales. Los líderes de los partidos políticos deberían estar ahí, pero los partidos políticos deberían tener representación. Entonces, hablar de la gestión pública es hablar de estos temas, de la democracia, de la representación política. Y yo he tenido una suerte, miren, muy joven, tenía como vecino a una abogada, una colega, Guillermina Flores Vince, que en paz descanse, que nos invitaba a cursos de capacitación. Cuando éramos estudiantes de Derecho, nos invitaba a la Escuela de Administración Pública. El Instituto Nacional de Administración Pública, el antiguo, quedaba en la avenida 28 de Julio, en Miraflores. Ahí quedaba el INAP y la escuela. Y ahí empezamos a aprender estos temas de sistemas, sectores, gobiernos, actos administrativos, procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, el Perú tiene dos momentos muy importantes a lo que le interesa la gestión pública que debemos entender. El primero es en el 70, con Velasco. Velasco crea un Estado muy importante con un diseño organizativo que asume la idea de sistema y de sectores. Los sistemas y sectores, ¿saben qué? No existen antes del 70. La idea del sector sí, pero la idea del sistema no. Entonces, la idea del sector-sistema en el Estado, en la gestión pública, se crea con Velasco. Velasco contrata una consultoría internacional, me parece que es el MIT, un español, José Ignacio Nieto. Este eminente español, abogado, administrador, hizo una propuesta, un diseño como un consultor internacional, porque
En los 70 hubo bastantes consultorías internacionales que el país tuvo. Bueno, también el país se endeudó con varias obras internacionales importantes que se hicieron en el 70. Entonces, el Estado tiene un concepto teórico administrativo que arranca en el 70. Muy pocos lo han desarrollado y muy pocos lo conocen. Yo me quedo a veces asombrado que las maestrías públicas, de gestión pública, no asuman a este autor, porque este autor publicó 2 libros sobre administración y en particular puso uno que se llama Política y Administración en Editorial Tecnos de España. Pero hago hincapié porque ahí empieza a haber un concepto más ordenado de la administración pública. Obviamente hay un proceso que también hay que recordar, es un proceso de cambio, pero no teníamos una experiencia, por ejemplo, municipal y democrática. El país, nuestro país, no tiene grandes periodos democráticos, estimados colegas, y esa es una tara que le estamos viviendo hasta ahora. Porque yo reitero, la democracia son reglas y son valores, y no hemos interiorizado ni los valores, ni siquiera en la familia, ni hemos interiorizado las reglas de debate, de intervención, de parlamentar, de asambleas. Y en este caso estamos viendo que no se ha interiorizado ya el tema constitucional, ¿no? Porque estamos viendo un cuestionamiento a la actual presidenta que obedece a una sucesión constitucional, pero la legitimidad del sistema se está tumbando en la movilización. Es un punto, estamos en un punto, pero terrible, ¿no? Porque más allá de lo que pueda venir, o sea, en el aspecto teórico, estamos escogiendo entre mantener un sistema democrático deslegitimado o ir a un sistema autoritario con legitimidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se viene y con lo que decidamos como peruanos, ¿ya? Otros países tienen más prácticas democráticas que nosotros. Chile, Colombia tienen tradiciones en el aspecto local. Lo que nos falta, tienen mayores desarrollos descentralizados, ¿no? Colombia sobre todo, pero Chile también. El Perú no ha tenido eso. El Perú ha tenido un desarrollo importante a partir de los 90. Entonces, en 70 hubo un proceso muy importante que hay que estudiarlo. Fuera de los aspectos ideológicos, hay que estudiarlo más. Los 90 vino un segundo cambio en el país. Ese segundo cambio viene en función de que el Estado que se había creado en los 70, un Estado sobredimensionado que intervenía mucho en la economía, quebró económicamente. Ese Estado era insostenible en la época del 90 y creó toda una crisis producto de ¿qué? Del mal manejo de empresas públicas, de la falta de responsabilidad fiscal, de los temas de corrupción. Entonces todo eso está documentado y eso es una historia que lo hemos vivido hace poco, ¿eh? Son décadas atrás. Estamos hablando de épocas pretéritas. ¿Y qué ocurría con los municipios? Los municipios se elegían en los 70, los elegía el Ministerio del Interior, 1970. El Ministerio del Interior el Ministro del Interior elegía quién era alcalde de Cusco, de Puno, de Abancay. 1980, hasta mayo, elegía los alcaldes el Ministro del Interior. ¿Qué ocurrió antes? La última elección democrática municipal era de los 60. Anteriormente había habido un intento del 45, hubo una elección del 45, con Bustamante y Rivero, que le llamaron la Primavera Democrática. ¿Qué hubo antes? El Ministro del Interior, el director de gobierno, elegía a los alcaldes a dedo. Estoy repitiendo esto porque yo he escuchado a varios colegas, y es un poco por qué he aceptado este tema, porque no conocen la historia del Perú, con mucho cariño, que han intervenido, han expuesto sobre temas municipales y hablan que hay prácticas democráticas en el Perú. No sé, me pongo así a pensar, pero no conocen la historia del Perú. Es más, yo me atrevo a decir que no ha habido en el Perú un proceso constituyente hasta 1979. La única constitución legítima que tiene el Perú es la constitución de 1979. ¿Saben por qué? Porque en 1979 votaron por primera vez los analfabetos. Imagínense, la mayoría del país no había votado nunca.
En 1933, en la Constituyente del 31, fue mutilada el tercio de la bancada aprista. O sea, una constituyente que fue mutilado una parte y dio una constitución. Entonces miren todos los problemas que han habido en el Perú, reales, de facto. Y hay que analizarlo, ¿no? Sin contar los plebiscitos que hizo Podría, que tampoco que hizo Benavides, que no se conoce para ser reelegido. Pero en fin, la idea es que hemos tenido una institucionalidad muy débil a nivel democrático. Entonces, nuestro Estado ha sido muy centralista y los procesos de descentralización empiezan recién en la década del 80. En particular, la Constitución del 79 crea los gobiernos regionales, pero va a ser recién. Ustedes saben que en la dictadura de Fujimori no hubo gobierno regional, lo que hubo fue lo que se llamaba la CETAR, ¿no? En el gobierno de Alan García se instaura el primer gobierno se instauran gobiernos regionales que lamentablemente fueron muy asambleísticos, se le dio mucho poder a las asambleas, a los consejeros como asambleístas. Entonces se quebró ese sistema, vino el golpe de Estado. En el periodo de Fujimori, los gobiernos regionales eran a dedo, los CETAR. Entonces, la primavera democrática en el Perú, en realidad empieza en los 2000, con una gran limitante. En 2000 debió haber un cambio en las regiones del Perú. El Perú debió tener una propuesta regional, de regionalización del país, como lo quería nuestro maestro Javier Pungaz Vidal, como lo quería Luis Alberto Sánchez, como es la aspiración de los grandes pensadores del país, Víctor Andrés Belaúnde, José Carlos Mariatti y ahí La Torre. Habían visto el problema del INDE, el problema del país, el problema del Perú profundo. Entonces, una propuesta es la regionalización. Y lo que hace en el 2000, en el gobierno de Toledo, se hace un referéndum. ¿Para qué? Para que los departamentos se conviertan en regiones. Es una de las mayores estafas políticas que yo he visto, engañando a la gente, dándole circo y condenando a que el país esté mal administrado. Nuestro país está absolutamente mal administrado. Esa es una primera idea que se mantiene, que lamentablemente yo he estado trabajando en un municipio. En ese municipio prácticamente detecté que había una formalidad y había una informalidad. Y en la informalidad le podemos poner una serie de nombres, le pueden poner nombres de criollada, mafia, lo que quieran. Cuando entró el alcalde de La Victoria, este joven, que ya no es tan joven, se me dio el nombre, el arquero de mi Alianza Lima, Forsyth. ¿Saben lo que hizo Forsyth? Es algo muy simple. Tenía buenos consejeros. Y eso es lo importante, miren, que deberían hacerlo todos los alcaldes. Todos los alcaldes dentro deberían hacer eso que hizo muy bien Forsyth. Agarró y actualizó el catastro. ¿Saben lo que detectó? Que de su catastro se duplicó los contribuyentes. Miren, algo tan simple como cambia una realidad. De ahí lo que vino para adelante no sé, pero el tema es que ahí acertó. Un tema, actualizar catastros. Otro tema, revisar las licencias municipales, el aspecto comercial de funcionamiento. Otro tema, identificar los principales contribuyentes. Así como el país tiene sus principales contribuyentes, cada distrito tiene sus principales contribuyentes y ahí nos deberemos orientar dándole la prioridad, porque ahí está la recaudación. Y si no hay recaudación, no hay gestión. Quiero empezar este tema de la transferencia. Yo voy a hacer algunas reflexiones más de la administración pública. La transferencia, en mi opinión, significa una herramienta importante que ha aportado la Contraloría y ha aportado el Congreso de la República. Porque las transferencias en el país a lo largo de la historia, en realidad, no han tenido mayor trascendencia. Esta yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque es como... Adelante, es como que estamos manteniendo un carro y ese carro no es materia de ningún
no le quitan las piezas. Es el mismo carro que lo transferimos al nuevo titular. Entonces, yo veo que la Contraloría ha hecho cosas positivas. Claro que hay algunas cosas que vamos a analizar que son formales, pero sirven para futuro. ¿Cuáles? Miren, en primer lugar, esta transferencia municipal ha tenido dos ámbitos. El primer ámbito se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante, porque cuando hablamos de gestión pública, la gestión implica un proceso de toma de decisiones en el cual yo parto de una situación inicial y busco llegar a un objetivo, a una visión, pero esa visión la concreto en metas. Por tanto, si yo me puse como objetivo caminar, bajar la extrema pobreza, la anemia de Ayacucho, y me quedé a la mitad, entonces tengo un indicador que me dice que llegaste a este punto en tu gestión. Eso lo presentas en tu rendición de cuentas, ¿se dan cuenta? Entonces, la rendición de cuentas es eso, qué cosas gestionaste, qué cosas lograste. Ahora, para eso tiene que haber buenos indicadores, para eso tiene que haber transparencia, y eso falta en el Estado, eso falta en nuestro país. ¿Por qué? Porque yo puedo poner indicadores que no obedecen a la realidad. Entonces ahí está la separación que tenemos en el Perú. En particular, yo pienso, desde la época universitaria, cuando me puse a investigar estos temas, tuve un gran maestro que fue el doctor Guillermo Figueroa de Yantsen, y paz descanse. El doctor Figueroa me orientó mucho hacia el derecho agrario, hacia el derecho de agua, que son temas que me han dado mucha satisfacción. Yo temas inmobiliarios. Y otro maestro, Seo Vallarriestra, que me orientó a los temas constitucionales del Estado. Pero Figalo en particular me hacía hincapié en la importancia del agua, de la tierra y de las comunidades campesinas. Entonces yo empecé a ver la importancia de la propiedad comunal. Yo he entrado a analizar el tema de propiedad a partir de nuestra realidad, y de ahí me he ido a la teoría, de hecho al revés. Creo que es un tema, así lo aprendí este tema. Entonces, la propiedad comunal en el Perú es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con las comunidades campesinas que son titulares de grandes extensiones de terreno, que tienen su organización? ¿Cómo participan en los municipios? ¿No creen que hay una dualidad? Estamos repitiendo autoridades, estamos creando paralelismos. Entonces, los municipios deberían buscar incorporar en algún nivel de decisión a las comunidades campesinas, cosa que no se ha hecho y está faltando. Y lo peor, y lo que me da pena, es que no tenemos capacidad democrática de institucionalizar algo que incorpore a las comunidades como entes de decisión. Así como también, miren, en la selva debería haber una representación funcional de los pueblos amazónicos. Los pueblos amazónicos son pocos, pero deberían también, un porcentaje debería estar representado en el Parlamento. Sí, directamente. 5%, 10%, pero debería tener un porcentaje. Cosa que siempre se va a poder visibilizar sus intereses. Entonces, hay una institucionalidad que debemos ir enriqueciendo con el tiempo. Y la gestión pública, en mi opinión, con esta transferencia municipal, ha tenido un punto a favor. ¿Por qué? Porque se obliga a transparentar y se obliga a hacer una transferencia, digamos, a nivel informático, a nivel digital. Acá hay informes que se utilizan y se presentan de tal forma que muchas veces se desaparecían los discos duros, se borraban todas las informaciones, ¿no? Entonces una gestión que empezaba de cero. No, ahora que hay responsabilidades en ese tema, y eso hay que, digamos, el gobierno electrónico debe entrar con más fuerza en este concepto de transferencia municipal. Y el segundo aspecto, esa rendición de cuentas debe tener más fortaleza, debe tener elementos, no sé si incentivos y sanciones. Habría que pensar cómo hacemos que acabando, así como un virrey antes de irse ¿qué hacía un virrey cuando se iba? Tenía que hacer un juicio de residencias, es decir,
se tenía que decir cuál había sido su gestión, sus logros. Entonces, el tema de la comunicación es muy importante, el tema de los que asuman una responsabilidad pública no es para que el patrimonio público sea ejercido en forma particular, privada, no. O sea, el patrimonio público es para un servicio público, para un valor agregado, ¿no? Si yo soy funcionario es para que yo quiero darle un mayor servicio, un mayor valor, ¿no? Entonces me interesó este tema en particular de la Contraloría General de la República, ¿no? Este es un tema también muy importante. Ustedes saben que es un órgano constitucional, ha cumplido un rol muy importante en esta transferencia, ha estado muy atenta, ha estado manejándola, ha estado regulando, pero hay algo importante que no hace el gol todavía la Contraloría. La Contraloría en nuestro país hace que el funcionario público no tome decisiones. El funcionario público, su actividad se convierte en una actividad de parálisis, porque no quiere tomar responsabilidades, no quiere tomar funcionarios, no quiere asumir responsabilidades. ¿Por qué? Por las consecuencias que le puede traer frente a la actitud que toma la Contraloría. La Contraloría, en forma exagerada, hace una auditoría de carácter punitivo. Te has portado mal porque has tomado esta decisión. O sea, no ve los logros que podría haberse conseguido. Yo ahorita tengo justo que me han llamado de Abancay hoy día y me dice: doctor, me acaban de embargar mis propiedades porque he sido un proveedor de Odebrecht. Entonces, me han embargado más allá del proyecto que he hecho, y el proyecto que he hecho está bien hecho, me dice, está ahí, y sin embargo, por ser proveedor de Odebrecht, me deben, me han embargado. Entonces, ahí ¿qué tema ocurre a nivel de la Fiscalía? Con todo respeto para mis colegas de Derecho Penal, pero los que hemos estudiado en las universidades sabemos que los que se especializan en temas penales son los que menos han estudiado, porque han estudiado solo el Código Penal. Y miren, ahora se ha vuelto la Fiscalía muy importante. Un fiscal tiene que tener conocimientos de derecho de empresas, tiene que tener de contratos, tiene que tener conocimiento de todos los aspectos comerciales, si no, ¿cómo la va a hacer? Yo he tenido varias peleas con fiscales porque veo aspectos de temas de fraudes inmobiliarios, y cuando ven un contrato, el fiscal dice: no, ese tema es un tema civil. Ve un contrato, es un tema civil. ¿Dónde cabe? Pues están utilizando, el contrato puede ser utilizado también como un medio de engaño doloso, ¿no? Intencional. Entonces, es muy duro decirlo, pero hay que señalar eso. Hay que señalar que nuestros fiscales no están desarrollándose como deberían desarrollar su labor, su gran labor, junto con la Contraloría. Y la Contraloría debe enriquecer su visión de supervisar, de buscar la eficiencia y la eficacia del control gubernamental. Significa evaluar los resultados. Yo debería tener una Contraloría que se acerque al funcionario y le diga: mira, he detectado que tú estás teniendo estos problemas, te hago estas propuestas, mejora tu rendimiento, consigues resultados. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que buscar aumentar la eficiencia con propuestas, no con sanciones. O sea, hay que cambiar el tema de incentivos. Acá hay que incentivar que tanto la Contraloría como los funcionarios tomen decisiones que traigan resultados, y esos resultados sean medibles, y haya una auditoría de resultados, que sea lo más importante. No lo importante es solo meter a la gente a la cárcel, que sí debe hacerse cuando hay delitos, obviamente, pero hemos perdido totalmente la visión en relación a la sociedad. Los municipios, yo creo que tratan lo menos posible de relacionarse con las personas. Y esta crisis la hemos vivido ¿en qué momento? Lo hemos vivido en el momento del COVID.
en el COVID hemos visto la falta de liderazgo y de servicios que deberían haber brindado los municipios que no tuvieron la capacidad de reconvertirse, de manejar sus presupuestos, sus recursos, y en muchos casos hicieron agua, ¿no? Nuestra gestión pública municipal tiene parte de la Constitución. Hay una ley de descentralización muy importante, la Ley Orgánica de Municipalidades. Aquí habría que agregarle también la Ley Orgánica de las Regiones, de los gobiernos regionales. Y cada municipio tiene un ROF, un reglamento de organización y funciones. Eso es muy importante porque en su ROF está su organización, su estructura, sus niveles de decisión. La Contraloría, por la ley 30.204, se volvió en la responsable de emitir las directivas para el cumplimiento del proceso de transferencia. Entonces acá hay un rol activo legal que tiene la Contraloría, que lo ha asumido bien. La Contraloría creó para este proceso de transferencia un aplicativo que ha sido utilizado por todos los municipios. Y eso ha sido un punto importante, porque ese aplicativo no se ha utilizado la última semana de diciembre, no se ha utilizado último minuto, no, sino se han pensado el tema con mayor tranquilidad y se ha empezado a pedir informes situacionales a partir de septiembre. Entonces, ya he elegido el nuevo alcalde, ya he elegido ya en el último periodo de gobierno se debía hacer un informe situacional de los sistemas administrativos y empezar a evaluar los logros, los indicadores. Y eso es parte de un sistema, del sistema de planeamiento estratégico que tiene el Estado. Entonces el CEPLAN tiene toda esa información de los indicadores del país y toma las directivas para que cada municipio también tenga sus planes y dentro de sus planes haya puesto indicadores para llegar a objetivos. Por ejemplo, en materia tributaria, ¿cuánto es en materia tributaria su cantidad de contribuyentes, su cobertura aumentó, disminuyó, ¿no? Sus temas prediales, ¿no? Entonces, hay un rol muy importante que se ha cumplido con este aplicativo informático. Entonces ha habido un rol de la Contraloría en este nivel, ¿no? Ustedes saben que la Contraloría hace un manejo, digamos, de control de una forma previa, de una forma concurrente y una forma posterior. Los actos de la Contraloría tienen esas características. Pueden ser previos, es decir, preparando el tema de la transferencia, puede ser concurrente, acompañando, y puede ser posterior con los resultados que en este caso han presentado, ¿no? cada municipio en este caso, ¿no? A nivel de la Contraloría tenemos un sistema nacional de control que tiene también la participación de los órganos de control institucional en forma descentralizada y tiene sus sociedades de auditoría que colaboran en este caso con el proceso de control. Entonces el control gubernamental como definición viene a ser, miren, la verificación de los resultados de la gestión pública. Ese es el tema que debería profundizarse, o sea, los resultados, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Más busca la formalidad, o sea, es una auditoría de formalidad excesiva, más allá de los indicadores y resultados, que es lo que interesa para una buena gestión. Entonces, ese aspecto es lo que debería mejorar nuestra Contraloría. Entonces, hay aspectos técnicos donde la Contraloría va a buscar prevenir, va a detectar, va a sancionar, ¿no? Y hay una nueva palabra, que es la palabra que se llama integridad, ¿no? Cada cierto tiempo
salen palabras nuevas en el ámbito de la gestión pública. Por ejemplo, antes no se hablaba de servicio civil, ¿no? Entonces, a partir de servir, se habla de servicio civil, y esas palabras van con los, digamos, con las tendencias latinoamericanas, ¿no? Antes era función pública, los convenios eran sobre función pública, básicamente. Entonces hay etapas donde puede ser una etapa instructiva y puede acabar en un procedimiento sancionador. Puede haber una etapa de hallazgos también, ¿no? Los hallazgos son muy indicadores de formas que tiene que mejorar la administración pública ante hallazgos que puede hacer la Contraloría, el órgano de control. Entonces, la Contraloría tenía una ley de fortalecimiento, la 30742 del 2018, ¿no? Y acá hubo un aporte muy bueno, que es el tema del gobierno electrónico, el uso de las tecnologías. Eso es un aporte importante, ¿no? Y en particular se crea la Vicecontraloría de Integridad, ¿no? Este tema como aspectos que van a buscar defender la parte ética y la lucha contra la corrupción, ¿no? Por cierto, con las cosas, los casos que ha tenido el Perú han sido muy duros, y la proyección que ha dado, miren, el Contralor de los casos de corrupción sobre el presupuesto son bien altas, ¿no? Están pasando más del 15% del presupuesto nacional. Es altísimo. O sea, de cada 100 soles, 15 desaparecen. Sí, es bien delicado. La cifra ha sido fuertísima, bien alta. Imagínense un presupuesto que tenemos. Entonces, dentro de los instrumentos para mejorar la gestión pública, están los sistemas de control interno, están los registros a los funcionarios públicos que tienen sanciones, están las identificaciones de riesgo por los hallazgos, y empieza a haber este fenómeno de los instrumentos de transferencia. En la ley de presupuesto del 2018 ya se establece que los gobiernos salientes inician durante el primer semestre del 2018 las acciones preparativas previas a la transferencia. Recopilación de información, identificación de recomendaciones para la nueva administración. Este es un punto que también está mencionado en la actual transferencia, que a mí me parece muy importante. Imagínense cómo entra un nuevo funcionario. Entonces el funcionario que ha cumplido una etapa, un rol y está saliendo, ese funcionario tiene una experiencia. Entonces esa experiencia, el haber identificado problemas, ¿cómo se la transmite? Recomendaciones a la nueva administración. Pero aquí queda muy suelto. Yo creo que acá debería ser algo más fuerte. Además, yo noté lo siguiente, ¿no? Muchas cosas uno no quiere mostrar sus debilidades, ¿no? O sea, siempre quieren aparentar algo, y ya que como que la nueva administración lo descubra en el camino, ¿no? Pero yo pienso que no debería ser así, ¿no? Siempre en nuestros países como que no hay políticas de largo plazo, ¿no? No se institucionalizan, ¿no? A mí me parece que el gran aporte de esta transferencia ha sido eso, buscar que haya una continuidad en los servicios públicos. Es un objetivo marcado. Por cierto, que en nuestros gobiernos locales ahora los he visto muy debilitados en lo que son sus recursos humanos, ¿no? Ahí tiene que haber una gran reforma a ese nivel. Bueno, tenemos un gran problema en el Estado, ¿no? Tenemos varios regímenes laborales, ¿no? El 276 histórico, los 728 que empezaron en la época de Fujimori, incorporando el derecho privado, ¿no? Los CAS, ¿no? Y las locaciones de servicio, ¿no? Que tuvieron también su momento. Entonces acá hay
tema importante que se empieza a buscar financiar este aspecto en 2018. Eso debió tener más fuerza. Ha debido continuarse esta mención en las normas de presupuesto. Nuestra gestión pública municipal entonces tiene un ámbito de administración donde los consejos municipales tienen esa función fiscalizadora y legislativa, pero es el alcalde el hombre ejecutivo, es el alcalde y el gerente los que conducen el presupuesto, es el alcalde el responsable del gobierno local, la parte ejecutiva, y responsable por tanto de la transferencia. La ley 30.204 crea las comisiones de transferencia, habla de las autoridades entrantes electas y habla de las autoridades salientes. Entonces es obligación de los alcaldes, también de los presidentes regionales, y extendido también en su momento a los ministros en los cambios de gobierno, también hacer que se instalen estas comisiones. Los trabajadores municipales, como repito, es una problemática pendiente, ¿no? Muchas veces los municipios han sido producto de los clientelajes, ¿no? Los municipios mantienen unas estructuras en nuestro país que van contra lo social, ¿no? Porque se alejan de lo social. O sea, yo soy vecino también de Pueblo Libre, ¿no? He vivido muchos años en Pueblo Libre, y a la vuelta de mi casa hay un colegio, Hernán Puse de la Guerra. Mi casa está frente al parque, la Plaza de Armas Bolívar, donde está el municipio. Entonces a la vuelta funcionaba un club de madres, funcionaba un club del vaso de leche. Pero ahí no había en realidad una afluencia más allá de los chicos del colegio. Y se creaba paralelo esto dentro del colegio. Y imagínense, el vaso de leche es para un periodo de crecimiento del niño, ¿no? Pero en realidad, esos son ahorita, nadie fiscaliza eso, esos son recursos que se van directamente a mafias particulares en cada distrito. Y si protestan, si alguien fiscaliza, a veces los clubes de madres salen a protestar. Yo no entiendo bien esa lógica, ¿no? Pero no debería ser así, o sea, deberían haber un sistema de padrones, de control, ¿no? Adelante, por las etapas que se van viviendo, sobre todo para el vaso de leche, porque el vaso de leche es para un periodo corto para los niños, pero imagínense si eso ocurre en Pueblo Libre, ¿qué ocurrirá en otros municipios más lejanos? En los procedimientos administrativos hay que diferenciar los procedimientos que producen actos administrativos, que son, acá hay una confusión muy interesante. Vamos a poner un power, a ver, que acá lo tengo. Yo les recomiendo mucho leer la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, ahí hay conceptos de las estructuras administrativas del Estado muy importantes. Debemos leer lo que nos interesa la gestión pública, obviamente las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, de las municipalidades, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y el Código de la Gestión Pública es la ley del procedimiento administrativo general. Ese es prácticamente un código de la gestión pública. Pero acá hay un par de conceptos muy interesantes que los quiero compartir, porque no solo se aplica al Poder Ejecutivo, sino se aplica a todos los órganos de gestión pública. Primero este principio. Miren, todos los peruanos, las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo. Esperemos que algún día se cumpla este principio, este artículo 4 que está en su ley orgánica. Pero eso no quería explicarles. Lo que quiero explicarles es esto. El artículo 3, las normas generales de organización.
En la organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo tiene dos tipos de normas. Hay normas de organización y funciones. Y en esas normas de organización y funciones se establece que hay funciones sustantivas, dice. ¿A qué se refiere con las funciones sustantivas? Se refiere a los órganos de línea. Los órganos de línea son los órganos que dan la cara al municipio hacia la población. No los órganos que están dentro, no. Son los órganos, adelante, son los órganos que dan la cara y los servicios. Produce algún servicio hacia afuera. Eso se llama como órganos de línea. ¿Quién lo creó? Lo creó en la época de Vilá. Ese concepto viene de la época de Vilá. Los órganos de línea. Pero acá hay un detalle más. Los órganos de línea y hay los órganos de apoyo o administrativos. Y cuando se creó el Estado peruano en el 70, lo reformó el Estado peruano, había una norma que por cada 3 servidores que atendieran al público, solo podía haber un servidor de apoyo en los órganos administrativos. O sea, los órganos de apoyo debían tener un funcionario, entonces debían haber 3 en línea. Esa es la proporción. Acuérdense eso, 3 en línea, 1 en apoyo. Ahora la pregunta es, cuando se rompía esa lógica decían que había un proceso de burocratización. Y esa lógica está totalmente rota, porque podemos ver que hay órganos de línea que prestan un servicio y los órganos que están arriba están totalmente ramificados, o sea, se ha totalmente excedido, se ha volteado la proporción, ¿ya? Entonces tenemos acá que hay órganos de línea que ejercen estas funciones sustantivas, que dan los servicios, y hay órganos de administración interna. Para palabras, esto es textual, ¿eh?, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, inspirado en estas reformas que se hicieron en la época de Velasco. O sea, acá hay una teoría administrativa, en otras palabras. A nosotros los abogados nos debe interesar mucho 2 temas. El tema de la administración, porque complementa para nuestras labores, y aprender este tema de los indicadores. Eso es muy importante para la gestión. Entonces, miren quiénes son la función administrativa. El planeamiento, el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, los recursos humanos, las comunicaciones. Pues todo esto, ¿para qué sirve? Para potenciar, ¿qué cosa? La gestión de los órganos de línea, los que dan la cara y atienden a la gente en concreto y dan un servicio real. El Estado se ha hecho para eso, para dar un servicio real, atender a las personas. Entonces, ¿qué pasó acá? El árbol creció demasiado. La asesoría jurídica estamos también, así que la gestión financiera. Todo esto sirve para qué? La administración interna sirve para potenciar los órganos de línea. Ahora, acá está pues el principal problema. Eso está completamente desbalanceado. ¿Por qué? Porque acá se han nombrado personas, acá ya no se ha tomado en cuenta un criterio técnico, acá ha sido un sistema de clientelaje. Entonces, acá hay un tema por resolver, porque acá hay que racionalizar el Estado nuevamente, y eso es una tarea va a ser una tarea muy dura, porque podría implicar despidos, ¿no? En todo caso, habría que ver alguna forma. Entonces, los órganos las funciones de apoyo son los mismos que la administración interna, son lo mismo, ¿no? Pero quería que tuvieran esto. Esta idea está acá. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es muy importante porque se extiende a toda la organización de las municipales. El alcalde es el que va a estar a cargo del órgano de dirección, en un organigrama, y va a tener sus órganos de línea y sus órganos de apoyo, sus órganos administrativos. O sea, se repite el esquema del Poder Ejecutivo del Ministerio, se repite, pero sin tomar en cuenta el carácter técnico que hay acá
con los antecedentes que les estaba comentando. Porque la idea es esta, la función, los órganos del INE en sus funciones sustantivas dan un servicio y ese servicio tiene que tener un impacto. Y ellos deberían medir ese impacto en la población. Yo tengo que tener un nivel de comunicación, un sistema de evaluación, y eso está fallando, completamente fallando. Esto, como repito, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde está la política general de gobierno, ahí está. Las políticas nacionales parten de esta política general de gobierno. Y hay políticas sectoriales. De todas estas son las políticas públicas, ¿no? Nacionales, sectoriales. En el Perú está junto el jefe, el presidente de la República, el jefe de Estado, y también dirige y aprueba la política general de gobierno. O sea, en la práctica es el jefe del Poder Ejecutivo, jefe de gobierno también. Debería estar separado. Aunque este ministro ha asumido un poco ese rol, ¿no? Pero aún así, este primer ministro. Y miren las competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales. Artículo 5. Se distribuye en la Constitución, la ley de bases, la ley de los gobiernos regionales, la ley de orgánica de municipalidades, las leyes de los ministerios, y también el Poder Ejecutivo tiene toda una estructura muy interesante, ¿no? Pero eso ya, solo para mencionar así rápidamente. Miren, acá está la estructura de un ministerio: la alta dirección, los órganos de control interno, los órganos de administración interna y los órganos de línea. ¿Ven esta estructura? Que se repite y ya se vuelve un árbol frondoso en cada municipio. Esto es sus definiciones todavía. Entonces, mi consejo siempre es revisar esta ley orgánica del Poder Ejecutivo que inspira a toda la administración pública. Y siguen ahí las clasificaciones de los organismos públicos: ejecutores especializados, reguladores técnicos especializados. Eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a compartir estos pagos por medio del CAR para que lo tengan ustedes claro. Nuestro Estado es un fenómeno histórico en el cual deriva a ser el mayor empleador. No hay más trabajadores que en el Estado. El mayor comprador. Imagínense la compra que puede ser un Estado en útiles, en materiales, en bombas lacrimógenas ahora. El mayor propietario es la economía. No hay mayor propietario que el Estado. Entonces el Estado tiene un rol en la economía, un rol antimonopólico, regulador de la competencia, prestador de los servicios locales, defensor del consumidor. Hay fallas en el mercado y tiene un rol de redistribución de la riqueza ante tanta desigualdad. El Estado tiene un aparato administrativo que es la administración pública, y la administración pública tiene políticas públicas y servicios públicos, y esto necesita recursos públicos. ¿Pero para qué? Para cubrir las necesidades públicas, y esto es lo que hay que evaluar. Nos olvidamos esto de evaluar. O sea, el Estado, ¿cuál es la finalidad de hacer todo esto? Esto. ¿Y cómo en un país como el nuestro todavía puede haber niños con anemia? Es lo que yo no entiendo. Porque no se ha evaluado cómo superar ese tema a nivel nacional. Y nos hemos vuelto indolentes como país, que es lo más terrible. Miren la importancia de la gestión pública, las decisiones, la toma de decisiones en nuestra administración. Obviamente, acá hay un tema, las decisiones por competencia. Yo fui director del Ministerio del Interior. Había leído un poco de este tema a nivel de España. Me gustaba mucho leer los autores del derecho administrativo español. Entonces, hay autorizaciones que por el principio de legalidad un funcionario actúa autorizado para hacer determinados aspectos. Pero a veces hay límites, ¿no? Hay límites donde, si bien es una finalidad, pero expresamente no estás autorizado, o sea, hay vacíos que pueden ocurrir. Y yo recuerdo que estaba en ese límite y dije, o tomo o no tomo decisiones, y tomé las decisiones. O sea, hay que tomar decisiones porque, aún estando en los límites, claro que nos vamos a ganar el riesgo de un proceso, todo, ¿no? Pero si vamos a cumplir una finalidad, que es el espíritu de la ley, entonces a veces no se necesita una autorización expresa para actuar. Ojo, ¿ya?
En España es así, acá falta incorporar ese tema de la finalidad. Entonces, gestión es controlar un proceso, proyectar ciertos resultados, evaluar esos resultados, esos logros, y tener indicadores de inicio y de cierre. Soy presidente de la República, empecé con este problema y terminé con este indicador. ¿No? Soy ministro, empecé con este problema de salud, terminé con este problema. Soy alcalde, empecé con este problema, no pude solucionar este problema. Va a ocurrir. Lo peor sería, soy alcalde, empecé con este problema y se retrocedió, negativo. Podría ocurrir, de repente hubo un desastre, algo. Entonces, esa es la palabra, gestión. Gestión pública, valor agregado. ¿Qué elementos tiene nuestra gestión pública? Toda gestión pública va a partir de un principio de legalidad, el marco legal. Marco legal para hacer políticas públicas. Yo ya tengo una discusión en el tema conceptual con el Congreso. Yo digo que el Congreso co-gobierna, porque el Congreso toma las decisiones más importantes en políticas públicas. ¿Se dan cuenta? El Congreso puede marcar un cambio en la Ley General de Salud y cambió las políticas públicas. El Congreso puede tomar una decisión en el campo agrario y cambió las prioridades. En la ley de pesca y cambia la ley de pesca. ¿Por qué? Porque las políticas públicas parten de ¿dónde? Del marco legal. Por tanto, en mi opinión, el gobierno gobierna, ejecuta un presupuesto, cierto, pero necesita del Parlamento para hacer cambios importantes. Si es que se propone un gobierno hacer cambios importantes. El gobierno que hemos tenido, que ha finiquitado, no tenía ideas de hacer cambios importantes. Eso es una lástima y al contrario se enfrancó en una discusión de lo más primitiva, ¿no? Y que nos ha llevado a este sancochado de odio que hay en el país en este momento. Es terrible porque qué bueno sería que esta masa revolucionaria tuviera una conciencia o un espíritu superior, ¿no? Estamos viendo que el representante que tiene, y hay que decirlo sin ningún temor, porque ese ha sido un vacío en el CAL, en el país, en los medios de comunicación, defender la democracia. O sea, el presidente que hemos tenido representaba a todos los antivalores del Perú, con el respeto y la simpatía que puedan tener algunos, pero lamentablemente nuestro presidente Castillo representaba todo eso. Entonces, ese es un reflejo del país, y aquí viene lo democrático. Respetar o no respetar. Ahí es un tema muy importante, pero en mi opinión, el presidente no es para desunir, el presidente tiene que unir, personificar la nación. Ya estaba fallando ahí y ha sembrado un odio que se ha institucionalizado. Otras fuerzas perversas se aprovechan de esto, nuestra minería ilegal, nuestro contrabando, nuestro narcotráfico, nuestros amigos, a los que hemos combatido el Sendero Luminoso. Yo soy director del Ministerio del Interior, los conozco bien, los conozco desde la universidad. Entonces, están ahí atrás, ahora se han reciclado. Yo me burlaba de ellos, ¿saben por qué? Porque la mayoría de ellos se han reciclado y se han vuelto a la corrupción. Todito están metidos en el tema de corrupción, como maestros, como funcionarios públicos. El Sendero se ha reciclado en su fachada de órgano generado, que es el Movadef, y su frente el FENTAFE. Y ya como no tienen moral, no tienen ética política, o sea, han asumido la corrupción como una forma de modo vivendi. Nadie lo y han crecido ahora. Habrá que volver a enfrentar. El CAL tiene un rol importante en la defensa de nuestra democracia. Entonces, principio de legalidad, políticas públicas. ¿Cómo está organizada nuestra administración pública? Yo sí creo que acá tiene que haber algunos cambios, ¿no? Buscar uno, en Brasil, por ejemplo, las contrataciones públicas han tenido más cambio con la materia electrónica, digital. Hace las cosas más transparentes. ¿Cierto? Yo me acuerdo, yo postulé aquí a un concurso en la época de Vizcarra, Ecofobri, porque yo soy un especialista en el tema. Yo salí número 1. Yo no había leído las bases, fíjense, porque el concurso fue justamente lo que estoy mencionando, porque fue digital, fue una prueba que se tomó
forma digital. Y salió rápido el resultado. Y nunca me llamaron, ¿no? Pero lo que me gustó era que fue digital, fue transparente, eso es lo que voy, ¿no? Ya después que se maneje el resultado, eso ya sabemos que es temas políticos, pero así deberían ser los concursos. De forma digital, va saliendo por especialidades, por necesidad, por regiones, ¿no? Es importante el concepto de gobierno electrónico como una forma de democratizar. Miren, todo lo que tenemos ahora en un celular. ¿Quién tiene su celular unido a alguna red de gobierno, de información pública? Pocos, ¿no? Pues todos tenemos una red de amigos, estoy en varias redes con los colegas y polemizando, favores, contra. Entonces el gobierno electrónico todavía no se ha priorizado. Pero acá está esa posibilidad, ¿se dan cuenta? De controlar, de ver el presupuesto, de qué ocurre con esta obra, de informar. Están así, totalmente en monta, o sea, ahí hay que hacer un gran trabajo, pero hay que obligar a que la administración tenga no solamente una página web informativa, sino que sea interactivo, que haya procesos, hay que repensar la administración pública. Y eso implica el servicio civil, que así le han puesto, a mí no me gusta el servicio civil, los funcionarios públicos, ¿no? Los trabajadores públicos, bueno, ese es el nombre que se etiqueta ahora, ¿no? Entonces, el servicio civil, imagínense, tenemos servir. Yo me acuerdo el INAP tenía sus folletos, sus volantes, que no había nada digital. Pero ¿por qué no podrían haber capacitaciones digitales así abiertas por niveles, por jerarquía? ¿Por qué no podemos preparar gerentes públicos de forma digital, de forma, cualquiera de nosotros que quisiera, debería entrar a una opción de servir en forma gratuita y prepararse medio año, un año, en un curso gratuitos? ¿Por qué no damos aspectos de capacitación gratuita a nuestro país que tanto lo necesita? Porque estamos hablando de una entidad pública que no capacita ni siquiera debidamente a sus funcionarios. Entonces acá sí hay que jalarle la oreja a servir. La Contraloría he visto que se ha fajado, se ha peleado el tema, bien o mal, ahí está, ha hecho un avance. Pero servir, de verdad, jalado servir, ¿ya? Bien jalado. Instrumentos de gestión. Este es bien interesante porque no ha cambiado casi en 2, 3 décadas, no ha cambiado, en 4 décadas no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Miren, hay un marco internacional orientador, ojo, en los temas de gestión pública. Por ejemplo, buscar el buen concepto, el buen gobierno, buscar un estado de calidad. Ya son conceptos, buscar gobiernos electrónicos son conceptos que están en los eventos internacionales. Hay una Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Entonces acá hay conceptos muy interesantes, ¿sabes? Pero que no se incorporan y menos se practican, ¿no? Definiciones de buen gobierno. De gobierno electrónico, de gestión de la calidad, ¿no? O sea, la gestión de la calidad es muy simple. Es agarrar y periódicamente entonces un alto y evalúas cómo mejor, nada más. Te preguntas y empiezas a hacer mejoras continuas. Yo soy profesor y siempre, periódicamente hago eso. Voy evaluando cómo mejoro mi clase. No me gusta repetir una clase. Siempre una clase busco hacer algo más rico, empiezo el tema. Y ese es un tema muy interesante en relación a la neurociencia. Porque la neurociencia dice que cuando hacemos algo muy repetitivo, estamos limitando nuestra creatividad. Entonces el burócrata lo estamos torturando al cual hace cosas repetitivas y no lo rotamos. Porque lo estamos limitando, ¿no? Y yo he tenido una regla, pero yo he trabajado, máximo, he trabajado 3 años en el Estado. Siempre he tenido así esa regla. Por X razones, me he pasado 3 años. Y cosa que me alegro. Porque me doy cuenta que a veces el Estado, los burócratas, te desincentivan también, ¿no? A aprender, a enriquecerte, te limita tu carácter emprendedor. Entonces, eso hay que
contrarrestarlo. Hay principios de gestión pública de calidad a nivel internacional. Miren todo nuestro marco legal para este tema de nuestra normatividad. Entonces nuestra administración pública como órgano, como un aparato del Estado para formular estas políticas públicas y estos servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas bajo una idea tridimensional: los sectores de gobierno, los sistemas y las instituciones públicas de servicios ciudadanos. Los sectores de gobierno significa que la realidad se parcela. Yo agarro un tema de salud, entonces veo el sector salud, cómo está la salud. Veo el sector de agricultura, cómo está el sector de agricultura. Entonces acá los sectores de gobierno son muy importantes, porque acá se toman decisiones en las políticas públicas. Los sistemas administrativos, o sea, básicamente la preparación del sector de gobierno es para el tema de alta dirección, pero también para un alcalde, ¿no? El sistema administrativo, ¿qué es? Es transversal porque atraviesa todos los procesos que hay en una entidad. Por ejemplo, en un municipio vamos a revisar la función de limpieza pública. Entonces, al revisar la función de limpieza pública, tenemos que contratar personal, recursos humanos, tenemos que tener un presupuesto, tenemos que tener nuestras unidades, tenemos que pagarle a la gente, tesorería, tenemos que llevar una contabilidad de este personal. Entonces, todos los sistemas administrativos que ocurre vienen a ayudar al proceso que era el servicio de línea, la función sustantiva. Y ahí viene el valor agregado. O sea, ahí debería venir la gestión pública, cómo lo hacemos más eficiente, cómo lo hacemos con los ciudadanos, cómo lo hacemos más con mayor valor, ¿no? Y hay instituciones públicas que son órganos para necesidades públicas concretas. Y esto es el concepto del Estado peruano, nuevamente. Ahí está. Esto quería... Este es un power que les voy a dejar también de gestión pública, de introducción, que es más largo, pero ahí vamos a contarlo. Para nosotros los colegas, el derecho administrativo es el que está vinculado por excelencia a la gestión pública. En particular hay el derecho administrativo de procedimientos administrativos, donde justamente esa es la característica. El procedimiento administrativo se inicia, está regulado para dar un resultado, un acto administrativo. Ese acto administrativo responde a una necesidad individual o colectiva. El acto administrativo es hacia afuera, pero hacia adentro, hacia la administración pública, ¿qué cosa es? ¿Tierra de nadie? Eso se llama actos de la administración. Pero mayormente siempre que se teoriza sobre el acto administrativo hacia afuera. Pero hacia el acto, hacia la administración internamente, como que el que es el jefe decide. Y no es así, o sea, porque también tiene reglas, tiene sus procedimientos, o sea, no es una actividad que no esté arreglada. Claro que hay un elemento, podría haber un elemento discrecional, ¿no? Pero aún así, entonces, procedimientos administrativos, hacia afuera, actos administrativos, y hay procedimientos de los actos de la administración, que muy poco lo estudiamos, cómo se relacionan los órganos internos. Quizás lo que más hemos estudiado en este tema es lo que esté vinculado a la contratación pública, ¿no? La contratación pública, hay una serie de relaciones que se van instaurando en los comités, ¿no? Aquí hay una parte más que clara, pero en general este ámbito es el que hay que buscar racionalizar y cambiar. Los documentos de la gestión pública, justo que esa parte no lo vi en el Power, ¿verdad? Vamos a buscarlo así rápidamente. Acá está. Miren, documentos de gestión. El plan operativo. El plan donde están los objetivos de la entidad. El ROF, el reglamento de organización y funciones. ¿Cuál es su línea de autoridad? ¿Qué órganos tiene? ¿Cuáles son sus funciones de esos órganos? El CAP y el PAP
ya están trabajándose juntos. El KPD, cuadro de asignación de personal, está la relación del personal nombrado que tiene puestos firmes. Ahí debería tenerse en un solo documento todos los trabajadores. Siempre que ustedes entren a ser funcionarios de alguna entidad, hay que hacer un levantamiento, un inventario de funciones. ¿Qué es lo que está haciendo cada uno? Cada trabajador debe tener su carta funcional. He visto que se está perdiendo eso, pero eso es importante porque así sé qué cosa hace cada uno, le puedo exigir y también le puedo decir, ¿sabes qué? Tú haces A, B, ahora también vas a hacer C y D. El presupuesto analítico personal y el MOF. ¿Qué cosa es el MOF? Es el manual en que están detalladas las funciones en forma específica de cada persona, de cada funcionario. En el ROF está descrita la función orgánica, de la unidad orgánica. En el MOF está por trabajador. Pero ahora a ese se le llama manual de perfiles de puestos. Es lo mismo. El MAPRO significa un manual de procedimientos, pero este manual de procedimientos es compuesto por flujogramas. Busca que aparezcan los flujos, es decir, pasa de mesa de partes, entra a la oficialía mayor, de la oficialía mayor va a la comisión, de la comisión va al pleno o va al archivo, del pleno se aprueba o también se va al archivo. El TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos, ¿no? Que ha sido un buen aporte para la transparencia y la agilidad de los procesos. Eso quería mencionarles ahí. Entonces las decisiones públicas te ponen en riesgo. Eso ha sido un tema que ahora lo veo muy recurrente, ¿no? En la gestión pública nadie quiere decidir. Y la Contraloría detecta que hay decisiones o actos administrativos irregulares o ilegales que sospecha de algo. Entonces la Contraloría se vuelve sospechosa de todo y te puede enviar a la Fiscalía, ¿no? No diferencian las decisiones, porque miren, hay 3 niveles de decisiones, 3 clases de decisiones. Has decidido por negligencia, o sea, tomaste una decisión por burro. Has decidido por error, tenías un insumo equivocado, una información equivocada y tomaste una decisión equivocada. ¿De quién es la culpa? Obviamente no hay dolo, pero hay decisiones dolosas para delinquir. Ya, esto lo vamos a hacer así, nos coludimos. Esto no lo diferencia la Contraloría. Son situaciones totalmente diferentes. En una, negligencia. Podría decirse ante la negligencia que hay un elemento de culpa, ¿no? Una responsabilidad administrativa, podría decir. Aunque en algunos casos puede haber, la responsabilidad podría ser penal también, si hubiera alguna gravedad. Decisiones por error, no tuvo formación, le dieron información equivocada. Decisiones dolosas para delinquir. Entonces, cuando tomamos una decisión, estamos expuestos a que la Contraloría no diferencie nuestra buena o mala intención. No, yo lo hice por querer hacerle el bien, pero usted hizo el mal. Va preso. Entonces, esto, medio en broma les digo, pero en realidad se ha vuelto bien trágico, porque hace que un funcionario que esté en gestión demore su decisión, la demore hasta que lo cambie. No toma decisiones. Entonces, hay que cambiar ahí el chip de la Contraloría y también de los funcionarios. Entonces hay una crisis del Estado descentralizado. Primero porque el Perú no tiene tradición municipalista, no la tenemos. Nuestra gestión ha sido todo lo contrario. Hemos tenido 2 siglos de centralismo y autoritarismo. En 1980 se realizan elecciones municipales. Fíjense, 1980. Y hay una descoordinación entre los órganos dice Estado unitario, gestión pública descentralizada. A ver, que coordine nuestro alcalde Porqui con los municipios. Va a ser difícil. Mientras coordine, pasó un año. Mientras llegue a un acuerdo de proyectos, pasó otro año. Se va a acabar su gestión. Entonces, este sistema, en mi opinión, ha fracasado.
estas autonomías excesivas han fracasado. Tiene que haber niveles. Yo he buscado en otros países si hay estas autarquías y no hay. Siempre hay un nivel de jerarquía entre los niveles de gobierno. Por eso es descentralizado, porque se mantiene un mínimo de control, ¿no? Entonces, este es un tema para repensar junto con el tema de la regionalización. Nuevas regiones, macroregiones, y tener niveles participativos más claros, transparentes, pero tener niveles de liderazgo y autoridad, jerarquía. Tiene que haber jerarquía en algunas materias, por ejemplo, en los temas de ordenamiento territorial y urbanismo. Se le ha dado mucha licencia a los municipios de tal forma que se han vuelto en centros de tráfico inmobiliario. ¿Cuántos queridos alcaldes han sido detenidos? ¿Cuántos deberían ser detenidos? Pensemos así nomás rápido: Caraballo, Puente Piedra, Turín, para la mano y para deberían estar presos. Iba a decir el de mi distrito, pero me olvidé que es mi amigo. No, pues no podemos ser amigos de la corrupción. No lo veo años, por cierto. Es una pena, ¿no? Porque la otra vez también estaba litigando y justo en un caso asesoraba a la otra parte de un amigo. Dije, ese es mi amigo. Dije, entonces me miraron mal los mis clientes, porque mi amigo, cuando yo lo conocía, era un tipo con compromiso social, y este compromiso social se ha vuelto traficante de terreno. Es la necesidad, ¿no? La ambición, como dices tú, eso es cierto. Muchos podríamos volvernos traficantes, ¿no? En tema inmobiliario. Entonces, nuestras transferencias han tenido un enfoque anterior en el cual, por ejemplo, no se usaba el aplicativo, no se ponía la rendición de cuentas, no se ponía en la página web de la Contraloría, pero no solo colocar en la página web de la Contraloría, cuidado, ¿verdad? Ahí hay todo un sistema donde se va detallando, por eso se llama aplicativo, que lo usa tanto, coloca la información, la autoridad saliente, y la va revisando la autoridad entrante. Ese proceso, en mi opinión, es muy positivo porque no se hace la última semana de diciembre. Este es un proceso que ha empezado con meses de anticipación a partir de ya cuando hay una autoridad electoral proclamada. Entonces yo lo veo muy positivo ahí. Creo que es un proceso de madurez, es un aporte de la Contraloría. Claro que muchas cosas todavía están en el papel, o sea, la revisión de cuentas. Yo digo, sí conseguí, sí hice 10 goles aquí en estos partidos. Mentira, pues, o sea, uno va y no están los 10 goles de por medio. Entonces, pero sí ha servido para que haya menos desorden en la transferencia de la gestión administrativa. Sí ha servido para que no se desaparezca información. Sí ha servido para decir qué bienes muebles tenemos, qué personal tenemos. O sea, ha servido para dar un orden, pero no solo pensando en que tengo que rendir y presentar, sino que el que entra tiene que gestionar. Entonces, esto, en mi opinión, debería evaluarse para seguir profundizando. Antes no participaba la sociedad civil, no había una transparencia, ¿no? Entonces, la gestión saliente, las gestiones salientes ahora deberían, claro, que si tuviéramos gestiones salientes exitosas, obviamente uno tendría el orgullo de decir, bien, logré esto, hice hacer bien esto, ¿no? Creo que hay muy pocos casos que pueden decir eso, pero ahí sería un punto a favor. Entonces, nuestro marco legal a partir de esta ley 30.204 y el 14.04, que modifica en algunos aspectos lo enriquece la ley 30.204. Entonces, el objeto es regular la gestión que transfiere entre tanto administraciones regionales o locales para esa finalidad que haya una continuidad de los servicios.
Y la Contraloría dio una directiva 348-2018 que ya está derogada porque empezó bien el 2018 cuando hubo la elección de los municipios en 2019. Entonces es un antecedente muy importante, ¿no? Que se empieza a visualizar esta importancia de la transferencia. Se empieza a hablar de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es esta directiva. Esta es la directiva donde está todo el desarrollo del proceso. La 267 del 2022, la directiva 16 del año 2022 de la Contraloría General de la República, que establece este marco de rendición de cuentas y transferencia para, primero que la transferencia de los resultados, que ha conseguido cada gestión, primero. ¿Qué uso de recursos públicos ha tenido? Porque el que está en la gestión pública debe rendir cuentas. Eso es fundamental. Primer gran objetivo. Segundo, la continuidad y la prestación de servicios. Ya no se puede decir que está cerrado por transferencia. No. Tienen que continuar los servicios. La transferencia va simultánea a los procesos de servicios públicos. No debe perturbarlo. Y hay un control social de la gestión pública en beneficio de la población. La ley obliga a hacer audiencias también, audiencias donde las autoridades se expongan, pero a veces yo he visto que esas audiencias no tienen la difusión que deberían tener en importancia, pero el cabildo sí ha sido una tradición en el Perú, que se ha ido perdiendo, que eso habría que recuperar, ¿no? La idea de cabildo, de audiencia, ¿no? De junta de vecinos. No junta de notables, sino junta de vecinos. Y nuestra... pregunta? Sí, adelante. No, por favor, colega. Gracias. Dos temas. Justamente el mérito del presupuesto participativo se forma comité de vigilancia en los gobiernos locales y provinciales. Pero también es cierto que se forma, participan los agentes participantes en mérito de la ordenanza en relación pero el comité de vigilancia a veces trastoca el sentido de su formación y quiere generar un cabildo abierto para tener una causal de vacancia, ¿no? Si trastorna la razón de ser, ¿no? Por no conocer pues el sentido normativo para que se forme un comité de vigilancia en la gestión municipal. Entonces ahí una de las preguntas que yo formulo, justamente usted lo dice, la participación de las juntas vecinales, pero ahí viene el tema, ¿a qué le denominamos agente participante? ¿No? Porque a veces todas las juntas vecinales no son agentes participantes. Cierto. Entonces ahí, para una mayor fiscalización y control por parte del vecino o el ciudadano de pie del distrito, ¿cuál sería un ente, entre paréntesis, válido para controlar la gestión municipal? ¿No? Porque a veces los regidores no representan al interés de las juntas vecinales y en relación pues de todo tipo de organización vecinal del distrito. Miren, ese tema de la participación es muy importante, ¿no? Tú mismo has señalado algo. ¿Quién te fiscaliza? El Consejo de Regidores, el Consejo Municipal, tiene la obligación legal de fiscalizar la gestión pública municipal que lidera el alcalde. Tiene las gerencias. Entonces, estructura administrativa debería ser fiscalizada ¿por quién? Por el Consejo, eso está en la ley. Y también hay un órgano de control interno, ¿no? ¿Cómo institucionalizar? Hay un Consejo de Coordinación Local, ¿no? Pero en mi opinión, lo que hay que buscar es que tanto el alcalde como los funcionarios tengan un nivel de cercanía. Cuando hemos visto de repente alguna película norteamericana, no sé si han llegado a ver que a veces hay un funcionario que se pone, se sienta y empieza la gente a hablar, a escuchar. No sé si han visto así películas, se han dado cuenta que es una característica, que es muy normal.
Entonces, yo siento que hay una distancia entre el funcionario y los problemas de la gente, reales o irreales. Entonces, lo primero es escuchar a la gente, es dar la cara, es enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué son los municipios? Son murallas de separación con la población. Entonces, un alcalde debería, siquiera mínimo, tener unas reuniones virtuales o presenciales con sus juntas de vecinales, en forma virtual, ¿no? Mínimo debería haber un primer contacto periódico, obligatorio, ¿no? Las juntas de vecinos sí podrían funcionar a ese nivel, podrían ser un nivel catalizador, también integrarlas, buscarles darles incentivos, ¿no? No solamente en la parte de parques, ¿no? En la parte asistencial, dependiendo de cada realidad del municipio. Pero el presupuesto participativo un poco expresa esos deseos, ¿no? Ahora, ¿cómo unimos estos procesos de planificación con los pocos recursos que hay, con los presupuestos? ¿Cómo unimos que haya vínculos de comunicación entre los funcionarios, no solo el alcalde, los gerentes con la población? Ese es el gran reto. Yo me acuerdo, yo he sido asesor del sector agrario. Mira, cuando era asesor del sector agrario, luché por dos aspectos. Primero, que hubiera un consejo de participación agraria, junto al ministro, y que el sector agrario esté representado en el acuerdo nacional. Si hicimos hasta un paro, yo era asesor de la Junta Nacional de Usuarios, que el derecho de agua esté en la Constitución. Esta era nuestra plataforma, CNA, CCP en esa época, AIDC también, que también todos ellos son mis amigos, o eran los dirigentes anteriores. Entonces, se consigue la participación, que crear el mecanismo, y nunca se convoca. Hay un Consejo Nacional de Concertación Agraria que no se utiliza. Entonces, el tema de participación, en mi opinión, debe partir de un cambio desde la educación, desde los niños, desde los jóvenes, ¿no? La educación no sirve para nada. O sea, el joven sale sin tener una idea cívica de las instituciones, ni de la tributación, ni de la administración, ni de manejar un presupuesto, ni de sus gastos. O sea, hay que cambiar. El tema de fondo, mi opinión, es la educación. El segundo, buscar los temas de que la tecnología de la información democratice todo el Estado. Que no tiene que haber secretos, no, todo debe ser transparente a nivel público. Y en esa transparencia yo creo que puede hacerse algo mejor. En la Católica había algo también que me gustaba mucho. Había reuniones que terminaban en encerronas, ¿ya? Por ahí algunos de la Católica se han sonreído. Teníamos unas encerronas en la casa de Vitaliano Gallardo, me acuerdo. Pero ese era el final. Pero ¿saben cuál era el preludio? Que había una reunión entre los docentes, los trabajadores y los estudiantes, para ver los problemas que tenía la facultad, para mejorar las metodologías de la enseñanza del derecho. Entonces siempre se enriquecía la fraternidad, el respeto, siempre se enriquecía, porque el que menos quería investigar algo mejor, ¿no? Proponer algo mejor. Hacer proyección social, yo hacía proyección social en Puente Piedra, en Gramadal, me acuerdo, acompañando a los que fueron en la Católica de la Facultad de Derecho. Saben quién ha sido Filiberto Tarazona, ¿no? Filiberto era una institución, era el trabajador que nos daba las notas de las mesas de paro. Todos los profesores de la Católica lo querían a Filiberto. Y él vivía en el Gramadal, en Puente Piedra, ¿no? Necesitamos hacer varias reformas profundas, ¿no? Democráticas, por decirlo así, en lo cultural, ¿no? Yo tuve una invitación en el gobierno de Brasil por el tema de agua. Yo domino el derecho de agua. Y en Brasilia, no recuerdo, su primera vez que iba,
me impresionó el respeto de la democracia cultural que hay en Brasil. Cuando estuve en Brasil, entendí el problema del Perú, que no tenemos una capacidad de escucharnos, que no nos respetamos por nuestras diversas formas, que Brasil es una democracia cultural espectacular. Y Lula será lo que quiera, pero Lula nunca va a ir contra su empresariado, nunca va a ir contra el trabajo de los brasileños. Nunca Lula va a auspiciar una huelga